Actitud activa. Hay algo más que decir. Este estado de cosas asumirá una variedad de características que dependen de si el niño toma una actitud activa o pasiva hacia la vida. Aún de una manera pasiva puede esperar todo de los demás, pero si manifiesta más actividad, procederá activamente para tomar de otros lo que quiere y que no se le da voluntariamente. Precisamente aquí está el principio de la delincuencia. Me parece un resultado muy importante de los descubrimientos de la psicología individual que hayan hecho posible la determinación de la estructura psíquica de un niño que es un delincuente potencial y que está en peligro de encaminarse por el sendero del crimen. Los criminales que he estudiado, ya sea en la vida o en la literatura, han sido todos de este tipo. Siempre eran niños que por los mimos o automimos llegaron a una detención precoz en el desarrollo de su interés social y desplegaron una gran cantidad de actividad. Subrayemos aquí que la imagen equivocada del mundo que el criminal tiene puede rastrearse en sus reminiscencias de la niñez más temprana. Uno oye, por ejemplo, cosas como la siguiente: estaba ayudando a lavar cuando vi una moneda sobre la mesa, así que la tomé. Esto fue cuando tenía 6 años de edad. O cuando tenía 5 años, un vagón de carga se incendió en nuestra estación de ferrocarriles. Muchas pelotas fueron arrojadas y yo agarré tantas como podía sostener. O de nuevo, mi madre era descuidada y dejaba dinero por ahí, así que cada semana tomaba algo de él. Una carencia tal de interés social ligada con actividad se encontrará una y otra vez en las primeras reminiscencias de los delincuentes. Sostengo que uno de los descubrimientos más significativos de la psicología individual es el hecho de que en estas primeras reminiscencias está claramente expresado el estilo de vida mimado, combinado con una gran actividad. Armar motines, dañar a los demás, carecer de consideración por los demás, huir, toda clase de ataques a los demás, aparecen pronto en estas gentes. Es evidente en ellos la falta de interés en y por los demás. Situación difícil. Estos son hechos que uno no se atreve a olvidar al estudiar la delincuencia. No estoy pasando por alto el que, con el desarrollo comúnmente insuficiente del sentimiento de comunidad, la inclinación al crimen es más predominante que la comisión real del crimen, lo cual requiere también una causa externa que debe encontrarse en la situación difícil a la que se enfrenta el criminal. El criminal ve en la comisión de su crimen la única liberación posible del peso de su difícil situación. Su crimen le parece su única posibilidad de éxito. La situación difícil nunca falta en ningún crimen. Es como una prueba para el interés social del criminal. Sin embargo, la situación que al criminal le parece ser lo suficientemente difícil para hacerlo cometer el crimen puede parecer insignificante para el no criminal. Por ejemplo, un hombre que no tiene dinero y quiere salir con una muchacha puede convertirse en un ladrón. Esa conducta equivocada muestra un grado extraordinario de arrogancia, de ambición enferma que se hace extremadamente aguda cuando el criminal ve a otros en posesión de cualquier cosa que él codicia. Convicción de superioridad. El criminal tiene la convicción de que él triunfará con su crimen, de que no será aprehendido, y esta firme convicción tiene sus raíces en la primera niñez. Nunca he visto a un delincuente joven que no haya cometido ya varios atentados sin ser aprehendido. Así, los delincuentes obtienen esta impresión: puedo dañar a los demás sin ser sorprendido en ello. Por experiencia adquieren esta certidumbre. Aquí debemos considerar otro factor. No hay crimen cometido sin un plan previo. Todo ha sido bien pensado con anterioridad por el criminal, y su plan cuidadoso le da la certeza de que él es el superior a la policía, a la ley y a su víctima. Su premisa es la convicción de su propia superioridad. Encuentra algunos motivos para esta actitud en el hecho de que casi el 40% de los criminales no son aprehendidos y de que la mayoría de los criminales han cometido varios delitos mayores o menores antes de ser capturados. A este hecho puede atribuirse en parte la gran dificultad para reformar a los criminales. Con nuestros métodos presentes, ejercemos un esfuerzo demasiado pequeño para aumentar el interés social del criminal. Esta declaración no tiene intención de crítica o inculpación. El crimen es el más serio de todos los errores psíquicos. Si en verdad deseamos conducir al criminal a un modo de vida más útil
Entonces debemos emplear a los mejores educadores, a quienes entienden completamente el punto del cual depende el éxito, esto es, el aumento del interés social en el criminal. Como una regla, el criminal tiene la impresión de que si solo hubiese sido más hábil, no se le hubiera capturado. Esta impresión existe aún entre los criminales que están a la sombra de la horca. Recuerdo a un asesino que decía una y otra vez: si no hubiera olvidado mis lentes, nunca me hubieran capturado. Es muy difícil aproximarse al criminal mientras actúa bajo esta convicción, especialmente cuando, aún en la prisión, recibe consejos e instrucción de otros criminales respecto a cómo hubiera podido ejecutar su crimen de manera más perfecta. Mientras que este problema esté sin resolver, será difícil aproximarse a los criminales. En tanto estén convencidos de que si solamente hubieran procedido de manera diferente en este o en aquel detalle, no se hallaría en la cárcel. Rechazarán con desdén cualquier explicación de su dilema. La característica de todas las personas ambiciosas es que preparan una coartada siempre que las amenaza una derrota que puede dañar su prestigio. Diplomacia del prestigio es la esencia de esta característica de las gentes ambiciosas. No nos sorprendemos de que en Santa Elena Napoleón haya dicho: si solamente hubiera ido primero a España y luego a Rusia, el mundo entero estaría a mis pies ahora. Estas coartadas son a la vez un consuelo y un desafío a actuar con más habilidad la próxima vez. Así, el criminal preserva su sentido de dignidad y su equilibrio psíquico. Para él, su fracaso se debió solamente a una bagatela. La dificultad es aclarar al criminal que es un error buscar su triunfo defraudando a los demás y hacerle entender que su felicidad y buena fortuna consisten en contribuir tanto como sea posible a la sociedad. Debería mostrársele su estilo de vida equivocado desde la niñez, autoengaño y carencia de sentido común. Para cometer un crimen, el criminal tiene que incitarse a ello. Esto es un momento brillante en la consideración de la psique humana, ya que puede tomarse como una evidencia de que aún el criminal tiene interés social. La dificultad real es que no es suficiente. Para el fin de cometer su crimen tiene que superar mental y emocionalmente cualquier cantidad de interés social que posea. Tiene que agotar su interés social antes de que pueda avanzar por su camino criminal. Hay una imagen maravillosa de este en el Raskolnikov de Dostoyevsky. Raskolnikov yace en su cama durante 2 meses considerando si se atreve o no a cometer un asesinato. Trata de matar su interés social imaginándose cuánto bien podría hacer con el dinero de su víctima, pero no lo lograba de ese modo. Todavía tenía demasiado interés social y al final de 2 meses exclama: ¿soy Napoleón o soy un piojo? ¿Qué ha sucedido? Ha escogido una comparación, una especie de metáfora, que no tiene relación con la realidad. Naturalmente no es Napoleón ni un piojo, pero pone estas alternativas porque no quiere desistir del crimen que es su meta. Ahora viene un impulso que le facilita la ejecución del hecho. Ha agotado su interés social, pero vuelve a él después de que el hecho se ha consumado, porque la metáfora que usó para estimular su realización ya no le sirve. La misma cosa sucede en todos los crímenes. El criminal que olvidó sus lentes decía: ¿por qué dar tanta importancia al muchacho que maté? Hay 1.000.000 más de muchachos. Aquí manifiesta su necesidad de una idea que es incompatible con el sentido común. Otro hombre que asesinó a su hermano usaba un concepto distorsionado para facilitar su crimen, y en una ocasión refiriéndose a él exclamaba: o él o yo. La tierra no era suficientemente grande para los dos. Es natural que ideas semejantes jueguen un papel en crímenes menores. Por ejemplo, tomemos la observación de un criminal que había robado una suma de dinero. Decía: este hombre tenía mucho dinero de todos modos. ¿Por qué tenía que haber dejado el dinero por ahí? O de nuevo, el hombre tenía ropas finas y yo no, así que tenía que matarlo. Es evidente que este método de pensamiento no manifiesta debilidad mental, pues todos hacemos uso de esa ayuda cuando recurrimos a la expresión poética para llevar a cabo nuestros fines. Hacemos lo mismo cuando, por ejemplo, subrayamos las cualidades que nos gustan o nos disgustan en otras gentes, cuando queremos representar a alguien como malo e incluso cuando intentamos hacer un contacto amistoso. Tales expresiones poéticas, tales artificios son intentos de apoyar nuestros fines.
Digamos, por ejemplo, que alguien desea mucho ir al campo, empieza por ver cuadros de las montañas y en breve se encuentra ahí, aunque debería permanecer en la ciudad. Esta capacidad para incitarse a hacer algo bueno o malo se ha dado a todos los seres humanos. La capacidad de desarrollar sentimientos a partir de pensamientos e imágenes da un ímpetu a las realizaciones y actitudes que se llevarían a cabo mucho menos fácilmente bajo las inhibiciones impuestas por el sentido común, aunque no hay duda de que se realizarían de todos modos. En el hecho mismo de que el criminal considere a los demás tan pequeños que no los vea solamente como víctimas, puede apreciarse su imagen equivocada del mundo, su estilo de vida mimado, careciendo de interés social, estará sujeto a inclinaciones fantásticas, porque como tiene solo una inteligencia privada, le falta ese sentido común que une a la raza humana. El interés social dota a su poseedor de un grado de razón que lo protege de engañarse a sí mismo. Si no se engaña a sí mismo, no deseará engañar a los demás. Esa cualidad que ha sido correctamente llamada sentido común es el más elevado desarrollo que la razón puede pretender. Sus valores son constantes o incontrovertibles. El hecho de que muchos hayan devaluado la razón, el sentido común y la inteligencia indica tal vez una carencia de interés social en ellos mismos.